Muy bien. De la lección del día domingo se desprende lo que es, cuál es la importancia de la unidad dentro de lo que es la iglesia y por ende también del evangelio. Como dije hace un momento, la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Y el apóstol Pablo era señalado, era censurado y era prácticamente criticado porque decían que su evangelio no tenía uniformidad con el evangelio que predicaban los otros apóstoles. Entonces lo señalaban. Y de esta manera el apóstol Pablo lo que hizo fue refutar esas mentiras. De alguna manera podríamos decir que eran mentiras del diablo, porque eran los judíos que estaban tratando de socavar la obra del evangelio. Aquí nos dice claramente, después de habiendo refutado, dice, las alegaciones de que no provenía el evangelio que él predicaba que era de Dios, Pablo dirige su atención a los Gálatas, hacia lo que eran los falsos maestros y sus falsas enseñanzas que afirmaban que el evangelio de Pablo no estaba en armonía con lo que enseñaba Pedro y los demás apóstoles. Pablo decía era un renegado. En otras palabras, Pablo estaba predicando algo diferente. Y Pablo lo dice claramente aquí mismo en el libro de Gálatas. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo tuvo que viajar largas distancias. Volvió 14 años después para aclarar cuál era el mensaje que él estaba llevando. En el libro de Gálatas nos encontramos el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según la revelación, no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol está diciendo, ¿saben qué? Yo no estoy predicando cualquier cosa, es el evangelio a los gentiles. Y les habló a aquellos que estaban en alguna posición de liderazgo, aclarándoles cuál era su mensaje. De igual manera nos encontramos en el libro de Primera de Corintios. Aquí nos encontramos lo que el apóstol está diciendo. ¿Está dividido Cristo realmente? Dice aquí, versículo 10 del capítulo Primera de Corintios, dice así: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cleofas, y yo soy de Cristo. Dice aquí, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, dice el apóstol, que yo no bauticé a ninguno, porque no me envió a mí Cristo a bautizar, sino a predicar. Ahora, es importante la unidad del evangelio, es importante la unidad de la iglesia, pero para que haya unidad tiene que haber armonía. Lo que dice Génesis, lo dice Éxodo, lo dice Deuteronomio, lo dice Números, lo dice Levítico. Toda la escritura tiene una unidad, tiene una simetría perfecta. Y esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo regresó después de 14 años. Posiblemente él viajó unos 500 kilómetros. Tuvo que atravesar quizás desiertos, dificultades. Todo esto para aclarar, pero él dice claramente, no fui porque yo quise, sino que Dios me lo reveló, Dios me llevó para llevar este mensaje y aclararle a los otros apóstoles realmente que eran colegas de él, que él estaba predicando un mensaje verdadero, un mensaje que venía de Dios. Él enfrentó dificultades y aquí Pablo realizó el viaje no porque lo hubieran mandado a llamar los apóstoles, sino porque el Espíritu le mostró, y mientras estuvo allí presentó su evangelio a los apóstoles, de tal manera que, ¿por qué hizo esto él? Bueno, para aclarar no solamente a los apóstoles, sino que él tenía que mostrar la garantía que él tenía, que había sido enviado por Dios. Dice, ya había estado proclamando el mismo evangelio durante 14 años, y aunque tampoco necesitaba el permiso
ni la aprobación de ellos. Valoraba el apoyo y el ánimo de los demás apóstoles, de tal manera que él procuraba la unidad, procuraba tener el mismo mensaje, el mismo sentir. Su mensaje era claro, verdadero, tanto así que dice aquí lo que hizo el apóstol Pablo. Dice, por lo tanto, la acusación de que su mensaje era diferente no era solamente, aunque atacaba a Pablo, sino también atacaba a la unidad de la iglesia, a la unidad de los apóstoles. Por lo tanto, era importante, era vital, era necesario que Pablo aclarara esto, porque Cristo no está dividido. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo mensaje. La pregunta es, ¿qué mensaje divide a la iglesia? Usted puede saber si el mensaje es de Dios. El mensaje no es de Dios cuando divide, pero cuando unifica, ese mensaje es de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos une como cristianos? El amor al Señor, el amor por las almas, el amor por el mensaje, el amor a nuestro Señor, una fe, un bautismo. Por lo tanto, como dice aquí, porque una división entre la misión gentil de Pablo y la iglesia madre en Jerusalén habría tenido consecuencias desastrosas. Los cristianos gentiles y los judíos hubieran habido un gran problema. Por lo tanto, era importante que no hubiera división, que no hubiera diferencias. Ahora, en nuestra iglesia hay gente que viene con mensajes distintos. Algunos se llaman a sí mismos reformadores. El reformador Martín Lutero lo que hizo fue presentar la justificación por la fe. Y reformar significa rehacer. Esos que andan ahí dividiendo realmente más bien parecen deformadores de nuestra fe. Por lo tanto, siga la voz del Espíritu, siga a su Señor, porque hay solamente un Señor, una fe y un bautismo. Y de esto nos habla la lección, lo que es la importancia de la unidad. Por lo tanto, estudiemos la lección del día lunes y descubramos por qué el apóstol señaló lo que era la circuncisión y los falsos maestros.